Buenas noches y bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Esta es una producción de CNC Radio y transmitida por Radio Nacional. Les saluda Anaís Uceda y estoy en compañía de Rómulo Vargas para acompañarlos en esta hora informativa. ¿Cómo estás, Rómulo? Buenas noches. Hola, Anaís, ¿cómo estás? Para comentarte que hoy miércoles 22 de julio nos visita en nuestros estudios el segundo vicepresidente del Congreso, el parlamentario Guillermo Aliaga, de la bancada de Somos Perú. Buenas noches, congresista Aliaga. Gracias por estar con nosotros en CNC Radio del Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Congresista Aliaga, Somos Perú fue una de las primeras agrupaciones políticas en reunirse con el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. ¿Cuáles fueron los puntos de agenda en común y sobre todo las demandas de la agrupación política que usted representa? Bueno, ciertamente hay unos 3 puntos que coincidimos. El Premier ha expresado que tiene una total intención de primero combatir la lucha contra la pandemia. El segundo punto es reactivar económicamente al país y el tercer punto, llevar una transición democrática electoral para este año 2021. A esto cabe sumarle que el Partido Democrático Somos Perú, el día lunes que hemos tenido la reunión a las 3:30 de la tarde, le hemos expresado que coincidimos en que ciertamente se tiene que combatir al COVID-19 y que hay que llevar una reactivación económica. Pero el plan de Somos Perú es un poco más ambicioso. En ese sentido, nosotros hemos promovido que se ponga en agenda temas de educación, temas de agricultura y temas de seguridad ciudadana. Máxime si es que podemos percatarnos que las últimas noticias están muy orientadas hacia un crecimiento de inseguridad, robos, tráfico de drogas e inclusive hasta trata de blancas. Justamente, congresista Aliaga, me voy a centrar en uno de los puntos que también habló el ministro Cateriano. Como ya es de público conocimiento, la sesión del pedido del voto de confianza del gabinete cateriano será este lunes 3 de agosto a las 9 de la mañana y como ya usted lo ha adelantado, en la visita que tuvo el ministro Cateriano en el Parlamento, él había adelantado estos 3 ejes principales que van a mover su gestión de este último año. Y me quiero centrar en el primer punto, que es el de la reactivación económica. De acuerdo al documento remitido por la presidenta de su partido político, Patricia Sotelo, ella sostiene que para reactivar la economía, entre las medidas propuestas, figura el destrabe de la inversión minera. Sabemos que la actividad minera aporta en promedio el 10% del PBI por impuestos, creación de empleos directos e indirectos y otras inversiones. Sin embargo, de acuerdo a los últimos reportes de la Defensoría del Pueblo, a junio de este año se han detectado 220 casos de conflictos sociales, de los cuales 92 son problemas socioambientales. Entonces, congresista Aliaga, por un lado tenemos el tema de la reactivación económica y el fomento de empleo versus los problemas medioambientales y los conflictos sociales. ¿Qué podemos hacer para que estos 2 problemas puedan convivir y puedan ser fructíferos? Bueno, la problemática es bastante compleja, ¿no? Paso primero a exponer lo que me habían comentado de la conversación que tuvo la presidenta del partido, Patricia Liz Sotelo, conjuntamente con quien te habla y el congresista Espinosa. El premier corroboró que la presentación del gabinete para el voto de investidura de confianza sería, como bien has explicado, el día 3 de agosto, con lo cual se está dando un tiempo para que el presidente pueda dar un mensaje a la nación el 28 de julio, que es muy importante porque parte de los puntos que tiene que exponer el mandatario va a ser el tema de la reactivación económica. Ahora, entrando ya un poco más a fondo a la pregunta en sí, tenemos un grave problema. Se han generado casi más de 3 millones de personas en desempleo formales, lo cual es gravoso realmente. Y el premier expuso que tenía un real interés en poder proponer que se destraben algunos proyectos mineros, siempre haciendo la atingencia de que mientras se respeten los derechos sociales y los derechos ambientales. En ese sentido, considero que el trabajo entre gobiernos regionales, la presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Energía y Minas, conjuntamente con el MINAM, tiene que ser un trabajo muy estrecho.
¿Y por qué sucede esto? Existen en los gobiernos regionales direcciones regionales o gerencias regionales de minería, ¿no? Que son los primeros entes llamados a impulsar el desarrollo minero. Y muchas veces la burocracia hace que los proyectos mineros se posterguen. Y a nivel de la gran minería, que es la que está llamada a ser vista únicamente por el Ministerio de Energía y Minas, pues han existido pasos y contrapasos por parte del propio Ejecutivo para poder dar mensajes claros hacia el extranjero. Lo primero que cualquier inversión tiene que tener es confianza. Si no hay confianza, pues el tema no va a caminar. Pero no es solamente la confianza que se le puede dar a aquel inversionista extranjero que gratamente ha decidido poner plata en el Perú, sino se tiene que generar la confianza también por parte de la sociedad. Y esto es muy importante. Por eso es que la PCM, que tiene un órgano, una oficina especial para poder ver el tema de conflictos sociales y no únicamente marcar números en la pizarra para poder llevar una estadística, tiene que ensuciarse los zapatos. Y esto tenemos que ser bien claros. Si las personas tienen que quedarse 2 o 3 meses en el campo, señor, que se queden 3 y 4. Porque esas cosas se tienen que trabajar así. Y te lo digo con conocimiento de causa. Yo he tenido la oportunidad de viajar y las personas lo que han visto es un Estado que muchas veces ha sido negligente, ha sido prepotente, que se ha olvidado del poblador y de repente aparece una empresa minera que es el Gran Salvador. Ahora lo que estamos viendo en Cusco es una situación muy particular. Se le está pidiendo a la empresa minera que pague 1.000 soles por cada comunero. ¿Dónde se vieron esas carencias? ¿Cuándo se identificaron? ¿Acaso el Estado fue y le dijo qué te falta? ¿Te falta pista? ¿Te falta salud? ¿Te falta educación? Y claro, la empresa minera es la que termina pagando los platos rotos. Ahora la PCM tiene que intervenir sobre ya la base de un conflicto social que está ardiendo. Entonces, este trabajo se tiene que hacer ensuciándose los zapatos. Y desde Somos Perú lo decimos muy claramente. Respetemos los derechos sociales y el Estado tiene que ensuciarse los zapatos e ir a ver personalmente cómo está pasando la situación en cada una de las regiones del Perú, sobre todo aquellas de índole minero, según lo que expuso también en la primera reunión que se tuvo con el ministro Rafael Belaúnde, ministro de Energía y Minas, a quien le deseamos desde ya el mejor de los éxitos. Justamente, congresista, se adelantó a una de mis repreguntas, y es que en Espinar, en Cusco, ya se ha desatado un conflicto social. Justamente se está solicitando más de 50 millones de soles a la empresa minera. Sin embargo, yo estaba también haciendo un poco más de memoria. En el año 2019, el año pasado, también habíamos tenido 2 conflictos sociales muy importantes con relación a inversión minera. Uno era Tía María y el otro era el de Las Bambas, a raíz de la cual el presidente Martín Vizcarra había anunciado que iba a proponer un proyecto de ley para modificar la Ley General de Minería, proyecto que nunca se presentó en todo ese tiempo, que ya casi va a pasar un año, y más bien aún persisten los conflictos sociales. Entonces, la solución podría ir tal vez en modificar la Ley General de Minería, o realmente usted se sigue ratificando que el tema es una falta de ejecución del Estado, una presencia del Estado dentro de estas poblaciones que son ricas en minerales, pero carentes en infraestructura como redes viales. Mira, la pregunta es muy pertinente y tiene 2 contextos, 2 componentes muy claros. El primero, ¿la legislación minera es antigua? Sí, estamos hablando del decreto supremo 01492-EM, ¿no? En el primer gobierno del presidente Fujimori. ¿Es antigua? Por supuesto que es antigua. ¿Es engorrosa? Por supuesto que es engorrosa. ¿Es burocrática? Uf. No, su reglamento está en el decreto supremo 01892-EM, que tiene 20.000 parches en aras de poder tratar de actualizarse, y que a su vez pues tienes hoy en día todo hecho de manera telemática y tienes una ley que te exige que todo sea mediante papelitos, ¿no? Con algunas circunstancias muy particulares que el Ministerio de Energía y Minas ha tratado de implementar, pero bueno, en líneas generales es una ley antigua. ¿Queremos dinamizarlo? Sí, podemos actualizarlo, podemos hacerlo a través de una iniciativa legislativa por parte del Ejecutivo, con mayor razón. Ese podría ser el primer componente, pero vamos al otro, el que es el real importante. No puede haber ningún proyecto minero que deje de lado al poblador. Y ojo, no estoy hablando que el poblador es la persona que tiene que ser tomada en cuenta como el accionista. No, el poblador lo que está buscando es, primero, que se le respete. Segundo, que se le respete su derecho a la vida y a poder tener un desarrollo medioambiental bueno.
Y eso pasa porque se tiene que hacer un trabajo previo. Y si tenemos una oficina de conflictos sociales, nuevamente, al igual que una defensoría del pueblo, con el mayor de los respetos, que lo único que hace es llevar estadística para este tipo de momentos, por favor, o sea, podemos mandar a otro tipo de personas para que puedan hacer esa contabilización. Lo importante es que se haga mesa de trabajo, que se le explique a la población de que es mucho más complicado hacer un desarrollo económico si es que no se aprovecha con lo que se tiene al costado. Y claro, esto ya parte de otro problema que ha sido, nunca se ha llevado una industrialización del país. Hemos sido simplemente exportadores de materia prima, con el debido respeto nuevamente y con los buenos precios que se manejaron con antelación, para mandarlo todo a China, para mandarlo a Inglaterra o hacer el comercio a través de las bolsas de valores, lo cual es magnífico. Pero si hubiese habido un desarrollo económico, tal vez no tendríamos que depender tanto de la exportación de materias primas. Entonces, apoyemos primero a nuestra población. Somos Perú es un partido que considera que cualquier inversionista tiene que tener las puertas abiertas, pero que se sujete siempre al desarrollo social y económico y sobre todo de carácter ambiental. Congresista Aliaga, otro punto en común con otras agrupaciones políticas es el problema en el sector salud y el sistema sanitario. Todos concuerdan que se debe retornar a una sola rectoría bajo la dirección del MINSA. En ese sentido, el 27 de mayo el Congreso remitió la autógrafa que declara en emergencia el Sistema Nacional de Salud y regula su proceso de reforma, el cual buscaba principalmente, 1, crear una comisión multisectorial encargada de plantear la reforma del sistema de salud, y 2, que el MINSA en época de pandemia retome el control de las direcciones regionales de salud para poder liderar la estrategia sanitaria. Sin embargo, esta autógrafa ha sido observada justamente por vulnerar el proceso de descentralización establecido en la Constitución. Sin embargo, congresista, la descentralización está vigente en nuestro ordenamiento jurídico desde el 2002. Han pasado cerca de 18 años y podemos hacer una valoración de cuán efectivo ha sido para resolver los problemas puntuales de educación, salud e inversión pública. Bueno, el proceso de descentralización, y te lo digo a nombre esta vez de un partido democrático que considera que las regiones y los municipios son, digamos, el primer ente con el cual todo ciudadano tiene conocimiento, contacto con todo el esquema nacional de gobierno. Yo creo que la descentralización es buena, en la medida que identifique los problemas, en la medida que se dé sobre la base de una situación común, concreta, real, punto seguido, y no en esta situación que estamos viviendo hoy en día. En esta situación en la cual nos encontramos en una pandemia, lo que se tiene que tener es un solo eje rector y no 25 cabezas que piensen de manera distinta. 25 cabezas que no estén mandando, algunas de ellas, claro está, de manera oportuna información. El día lunes tuve la oportunidad de hablar con la ministra Macetti, ¿no? Que dicho sea de paso era la jefa de comando COVID. Y me comentaba que ese es el problema. Dice, bueno, cuando yo asumo, realmente el comando COVID no teníamos información de cuántas camas teníamos, no teníamos información de dónde faltaba la medicina, no teníamos información de dónde se tenía que mandar mayor cantidad de personal, teníamos que cruzar información con E-Salud, teníamos que cruzar información con el CIS, teníamos que cruzar información con la policía, teníamos que cruzar información con las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, si te das cuenta, esa problemática, esa falta de organización es la que también ha llevado que se tome un tiempo adicional poder hacer implementaciones. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ya felizmente a la ministra Macetti, conocedora de esta situación, esperando poder terminar de recabar todo en un solo aplicativo para poder destinar no solamente recursos humanos, sino también económicos, pero que todavía sigue dependiendo de las direcciones regionales de salud en el marco de una pandemia. Entonces, por eso es que el Congreso emite la autógrafa que has hecho mención. Y bueno, lamentablemente la misma pues ha sido observada cuando la ministra Macetti no viene a decir que ciertamente era oportuno poder haberla promulgado. Pero bueno, ya, para gustos y colores no definen los autores. Lo que tenemos que hacer ahora es empujar ese tema. Y tenemos que, con el debido respeto que se merecen cada uno de los gobernadores regionales, en el caso que los temas no estén avanzando, y esta es la posición personal del congresista Guillermo Aliaga, en ese caso hay que tomar un ente rector único. Y esto no viene de ahora, esto viene desde la antigua Roma. Cuando había casos concretos, pandemias, guerras, ¿qué es lo que se hacía? Se ponía una sola persona adelante.
Claro, tiene que estar bien asesorada, claro está, ¿no? Pero bueno. Congresista Aliaga, usted en la sesión descentralizada que hubo en la ciudad de Trujillo sostuvo de la importancia de conocer verdaderamente las cifras de contagio y fallecidos por COVID-19. En esa línea, la ministra Pilar Macetti se ha comprometido a sincerar estas cifras. Igual opinión ha tenido el ministro Pedro Cateriano, aunque este último ha reconocido que será una tarea difícil dado que no se cuenta con la tecnología adecuada para poder hacer esta evaluación. Sin embargo, ¿cuál podría ser una de las salidas a este problema, dado que todos, desde los académicos, los investigadores, hasta los profesionales de la salud, reconocen que existe un subregistro en nuestro país? Bueno, yo saludo antes que nada las decisiones políticas que ha podido tomar el flamante premier, igual que la ministra Macetti. El hecho de tratar de decir de que no existía, bueno, era un poco complejo mantener esa postura, teoría, ¿no? En todo caso, saludo porque, vamos, el hecho de querer conocer el número real de fallecidos no es porque alguien tenga una mente de carácter morbosa, es porque los números te dan una estadística para ver si es que las políticas que has tomado están dando buenos o malos resultados. En ese sentido, si tenemos un número mayor de fallecidos que no han sido registrados, significa que tal vez la política de salud no ha sido muy bien implementada. Por eso es importante tener una data cierta. Sobre la base de eso, es que saludamos que se puedan tener iniciativas no solamente desde el Congreso, sino desde el Ejecutivo para poder trabajarlo de manera conjunta. Entiendo que ya la bancada de Unión por el Perú ha presentado una moción para poder entablar una nueva comisión que pueda investigar estos temas. Hay un proyecto de moción también multipartidario que busca también lo mismo. Y lo importante es que sí, que se sepa el número de fallecidos, pero no solamente para llevar nuevamente estadística, es para poder tomar las medidas correctivas que requiere hoy en día nuestras políticas de salud para combatir el COVID-19. Congresista Aliaga, entre los ejes principales del ministro Cateriano es asegurar una transición democrática tras las elecciones generales del 2021. En esa línea, él sostuvo que las reglas de juego deben estar claras para los participantes, ¿no?, para que puedan postular. Usted es miembro de la Comisión de Constitución. Al inicio de este periodo legislativo se postergó el vacatio legis, el periodo que transcurre desde que se publica una norma hasta que entre en vigor. A 6 meses de las elecciones generales, en esa línea la Comisión de Constitución está analizando diversas disposiciones transitorias que aseguran, por un lado, las elecciones en sí y la protección sanitaria para evitar el COVID-19. ¿Existe algún punto en común entre las bancadas que nos pueda adelantar este congresista? Claro, la pregunta es nuevamente muy pertinente. A ver, Somos Perú considera, porque así lo tenemos en nuestros propios estatutos, que la manera primordial para poder, por ejemplo, armar una lista, ¿no?, de candidatos al Congreso, a la presidencia, donde fuese, se tiene que regir sobre la base de un militante, un voto. Pero en el marco de esta pandemia, llamar a nuestros militantes a que puedan apersonarse en un proceso de elecciones internas sería tener un descuido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace de manera oportuna la Comisión de Constitución y Reglamento? Dice, ¿saben qué, señores? Vamos primero a suspender el sistema a paso. ¿Para qué? Para poder tener un marco temporal, ¿no?, que se adecue más en estas elecciones a la circunstancia real, ¿no? Otra cosa que se dice, se está analizando y hoy día es materia de debate aún, si es que se puede poner un militante, un voto como manera de conformación de listas de manera electrónica, ¿no?, para no conglomerar personas. Esto tendría obviamente que tener la supervisión de los órganos electorales, llámese la OMPE, llámese el RENIEC, para asegurar de que no se vaya a trastocar la real intención de los afiliados. Otro tema que es también importante, que se ha venido llevando como reforma de carácter electoral, es el hecho de que se está poniendo una valla, pues todavía materia de dicho sea de una segunda votación, pero se está poniendo una valla muy alta para que aquellas personas que tengan una sentencia, ¿no?, sea 4 o 2 años según lo que se vaya a establecer en la segunda votación, no vayan a postular. Ojo, y esto no genera ningún tipo de
de desvirtuar o menoscabar los derechos que pueden tener los distintos actores o políticos. Porque acá, vamos a ser sinceros, lo que se busca es que se llegue con una idoneidad por parte de los candidatos. La Comisión de Constitución está haciendo unos esfuerzos denodados para poder fortalecer los partidos políticos, sobre la base también de que se tiene que reconocer una realidad ciertamente perjudicial, que es el COVID-19. Y dicho todo esto, nuevamente saludo, porque hay que saludar, la actitud democrática por parte del Premier en decir de que estas elecciones del año 2021 tienen que tener las reglas de juego claras. Eso es para todo actor, es decir, sabemos las reglas, vamos al juego de mesa, ¿no? Congresista Aliaga, estamos a menos de una semana del último mensaje presidencial ante la representación nacional. ¿Cuál es su expectativa? Mi expectativa es muy grande, mi estimado. Es muy grande porque, ya lo vengo diciendo en sendas ocasiones, si vamos a salir de esto, tenemos que salir juntos. Y el mensaje presidencial, en la medida que vaya orientado con buenas intenciones, pero sobre todo con propuestas concretas de cómo implementar más camas, de cómo hacer de que haya más médicos, de cómo hacer para que haya más medicina. Si el mensaje presidencial cuenta con estos elementos y también me dice cómo vamos a reactivar una economía que familiarmente ha sido destrozada, mis expectativas podrían ser cumplidas. Yo auguro al señor presidente el mejor de los años para este último año de gobierno. Y vale la pena recordar un pensamiento que me enseñaron hace poco, que me recordaron, mejor dicho, los marinos. En este buque nadie se rinde. Y para eso hay que trabajar de manera conjunta. Finalmente, congresista Aliaga, hoy más que nunca todos los peruanos nos hemos dado cuenta de la importancia de contar con una infraestructura de calidad en los servicios de Internet. Los más pequeños ahora lo utilizan como medio para recibir sus clases virtuales y los más grandes lo realizan para hacer el teletrabajo. En ese orden de ideas, usted ha presentado una iniciativa legislativa que permitiría a los usuarios acumular sus megas no utilizados en su plan mensual. ¿Nos puede dar mayor detalles sobre esta iniciativa legislativa? Sí, bueno, este proyecto de ley se hace de la mejor intención. Ya tenemos una nueva realidad, como ha dicho el presidente de la República y muchos otros políticos. Esta nueva realidad demanda un consumo muchísimo más alto del Internet. ¿Y qué es lo que pasa en la vida cotidiana? Pues la gente está racionalizando su Internet. ¿Por qué? Porque tienen que hacer que los hijos estén haciendo las clases, porque tienen que trabajar a través del Internet, muchos de ellos, porque tienen que comunicarse con sus propias familias que ya no pueden ni siquiera ver. Entonces se trata de racionalizar, y en esa racionalización muchas veces queda un remanente de megas que se pierden al final del mes. Entonces, digamos, si uno conscientemente ha racionalizado, ¿por qué no puede utilizar ese excedente para el siguiente mes? No, simplemente se pierde. Entonces, este proyecto de ley lo que dice es, por única vez, de manera mensual, aquel excedente de megas que hayas podido tener del consumo mensual podrá ser utilizado en el mes inmediato posterior, utilizándose preferentemente, ¿no?, los megas que no se han utilizado en el mes anterior. De tal manera que siempre que tengas un pequeño leftover excedente, puedas utilizarlo al mes siguiente. Congresista Aliaga, muchísimas gracias por habernos visitado, ¿no?, en estudios de CNC Radio. Muy amable por su visita. No, gracias a ustedes. Nuevamente un abrazo virtual. No son las mejores condiciones, pero si hay algo que sabemos hacer los peruanos es salir a trabajar. En ese sentido, mi mensaje de solidaridad y el mejor de los esfuerzos para todos nuestros valientes que están ahí en primera línea. Desde el Congreso de la República vamos a hacer todo lo que se pueda para apoyarlos. Muchas gracias.